Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos escuchan, que nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias a Dios, muy bendecida y en victoria, ¿verdad? Porque así debemos de estar nosotros, los hijos de Dios, estar peleando nuestras batallas desde la victoria y pues me siento así, victoriosa, ¿no? Y muy en paz y muy contenta y muy feliz de estar una semana más compartiendo con nuestros amigos de las redes sociales en esta plataforma de Busco en Ti Radio y pues bueno, saludándoles y quiero decirles que les traigo ahora un tema que se llama un mineral enlazado con el plan divino. Ese es el tema de hoy. Y quiero dar gracias, Señor, te damos gracias, Padre mío, y ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias por la vida de todos nuestros hermanos, las familias representadas en todos los que se van a conectar. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves ese mensaje que nos haga vivir en esa santidad, en esa apartados para ti, Señor, para ser ese instrumento de honra en tus manos y que seamos, Señor, esa sal de la tierra. Hoy bendecimos este tiempo y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero sentar este versículo en Mateo 5:13 y dice así: Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y esto lo escribió Mateo, pero era Jesús sus palabras. Y Mateo pues estaba siendo testigo, seguía a Jesús y él anotaba, ¿no? Y bueno, todo esto ya lo sabemos. Entonces quiero decirte que la sal que conocemos y que utilizamos en nuestros alimentos tienen un gran significado espiritual. En las escrituras pues nos habla a todos los creyentes y Mateo nos da esta enseñanza, nos da una revelación que la sal no solo preserva y da sabor, sino que también simboliza la pureza, el compromiso y el poder del testimonio de los creyentes. Y esto es algo poderoso, porque muchos sabemos este versículo, pero no meditamos, no escudriñamos a fondo eso. Y yo quise traerlo ahora a ustedes porque a mí me sirvió, a mí me está sirviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Simboliza la pureza, el compromiso y el poder del testimonio de los creyentes. La sal, quiero decirles que ha sido utilizada como una arma espiritual y para aquellos que han estado entrando en lo profético, en toda esa área de escuela profética o que traen ese llamado, saben de lo que hablo, lo que significa la sal como un arma espiritual en lo profético, ¿sí? Pero aquí sigo adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Ha sido utilizada como arma espiritual en las escrituras, desde los pactos sagrados hasta las enseñanzas de Jesús. Este simple mineral, porque la sal es un mineral, tiene un significado profundo y cómo puede transformar nuestra vida espiritual. La sal tiene un significado mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Jesús declaró, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se pierde, si la sal pierde su sabor, ¿cómo será restaurada? Ya no sirve para nada ni sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Estas palabras es un recordatorio, ¿sí? Para nosotros, un llamado como creyentes y de cómo este mineral aparentemente insignificante está entrelazado muy profundo con el plan divino. La sal aparece en las escrituras como un símbolo de pacto, de pureza y consagración. En los primeros libros de la Biblia, Dios ordenó que las ofrendas fueran sazonadas con sal. Esto simboliza un elemento en la relación entre Dios y el pueblo. En Levítico 2:13 dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esto dice en Levíticos 2:13. Este mandamiento muestra que la sal no solo era un condimento, sino un recordatorio tangible de los pactos eternos y la fidelidad de Dios.
Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cada que ofrendaban sacrificios, tenían que condimentar cada ofrenda con una pizca de sal. Esto simbolizaba y representaba que estaba purificado, que era la pureza, la permanencia de los compromisos con el Creador. Y tenemos que reflexionar tú y yo como creyentes si la sal tenía tanta relevancia en los ritos sagrados. ¿Qué nos enseña sobre nuestra propia relación con Dios y el rol que desempeñamos en su obra? Sí, tenemos que reflexionar sobre de eso. Jesús nos llamó la sal de la tierra porque entendía el poder transformador y preservador de quienes viven según sus principios, no de cualquier hijo que se dice hijo, pero que sigue en el mundo, sino hablaba de esto que Jesús sabía lo que Él te estaba poniendo en tus manos, en mis manos, pero depende de nosotros lo que hagamos con ello. La sal en los pactos antiguos simbolizaban la durabilidad de los pactos, ¿sí? La durabilidad. Dios sí hacía un pacto y ese pacto se cumplía, como lo hizo con David y como vimos con Abraham y como vimos con cada uno de que nos va mostrando, eran inquebrantables, ¿sí? Eran pactos que esos pactos, la sal no se descompone, no se corrompe, es un mineral que su esencia permanece inalterado a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estaban vigentes, estaban inalterables. Entonces, de la misma manera, los pactos de Dios con su pueblo son eternos y su fidelidad inquebrantable. Y quiero que veamos números 18, 19, y aquí es como estamos asentando lo que estamos hablando. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, Lorena, para ti, José, para ti, María. ¿Sí? Pone tu nombre. Sí, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Eso dice en Números 18, 19. Y está hablando en un simbolismo de la sal. La sal simboliza la permanencia de la relación entre Dios y su pueblo. Entonces, la sal, cuando Jesús habla de la sal, está hablando de algo profundo que muchos de nosotros ni entendíamos, ¿no? Una relación que no puede ser quebrantada. Eso simboliza, cuando tú estás en esa sal, siendo la sal, hay un pacto inquebrantable con Dios, que nada lo puede quebrantar. Dice que nadie te puede separar del amor de Dios y ese versículo habla ni de lo alto, ni del cielo, ni los ángeles, nadie te puede separar del amor de Dios. Y ese versículo se conecta con esto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Aplicando esto a nuestra vida diaria, si somos la sal de la tierra, como dijo Jesús, estamos llamados a reflejar su pureza y fidelidad en este mundo, donde constantemente, ¿verdad? Está cambiando y se corrompe. La sal no solo conserva, sino que también sazona, dando sabor a aquello que es insípido. Nosotros somos la sal de la tierra. Yo cuando estaba sin sal, no era consciente ni de lo malo ni de lo bueno. Vamos como animalitos por instinto haciendo las cosas, pero cuando ya viene la sal a la tierra, que la palabra, el espíritu, empiezas esa nueva vida en Cristo y empieza a suceder cosas internas en tu interior. Entonces, como creyentes, somos llamados a dar sabor a la vida. Sí, y empieza a darle un sabor a nuestra vida, porque antes era como insípida. Entonces, ¿qué pasa? Como creyentes somos llamados a dar sabor a la vida, a ser agentes. Y agentes quiere decir que tenemos capacidad de obrar, porque ya no lo dio Dios y nos está dando, nos está capacitando para obrar y ser agentes de cambio que transforman las circunstancias a nuestro alrededor, sino no nos vamos a estar, ¿cómo se dice? Lamentándonos de las cosas, sino para transformar las circunstancias a nuestro alrededor y pensar cómo obrar en amor, en gracia y en verdad. Cuando estás en una conexión en el espíritu, estás pensando en eso, cómo obrar en el amor. ¿Qué haría Dios? ¿Qué me dice la palabra? La gracia es dar gracia, así como nosotros recibimos gracia. Es el regalo no merecido, el perdón, el no dar, ¿cómo se dice? Como antes en la ley, ¿no?
que ojo por ojo, diente por diente, no, ahora la gracia viene el amor, el amor. Entonces, ¿cuántas veces hemos sentido que nuestras acciones no hacen diferencia? Yo lo he sentido y yo sé que tú como hija de Dios también. Como no pasó nada, veces piensas, mis acciones no hacen diferencia, que nuestras palabras son insignificantes en este mundo, pero al igual que un pequeño grano de sal puede transformar el sabor de una comida, nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden tener un impacto eterno cuando son guiadas por Dios, porque Dios nos da instrucciones, Dios nos va guiando, es el mismo espíritu. Y no tengamos en poco, porque muchas veces esas pequeñas cosas hacen grandes cosas, ¿sí? En el reino de Dios y se refleja en la tierra. Jesús nos llamó la sal de la tierra. No nos estaba dando un cumplido, nos estaba asignando una responsabilidad. Ser la sal implica compromiso constante de vivir una vida consagrada, ¿sí? Una vida que refleje su luz y su verdad, y ese es un trabajo interno, una gran responsabilidad. Adquirimos muchos privilegios por ser hijos de Dios, pero también recibimos una responsabilidad de lo que se nos deposita. ¿Y qué te quiero decir? Hay veces que eso puede parecer una carga pesada, especialmente cuando estamos en este mundo, ¿verdad? Que a menudo rechazan los valores de Dios. No quiero nada de Dios. Ahorita no, ya que esté más grande, ya cuando esté, ¿sí? Quiero vivir mi vida. Ya después, cuando ya esté más viejo, no saben que puede estar Cristo a las puertas. No saben si el Señor ya viene. No saben si mañana vas a partir y a dónde te vas a ir para una eternidad. Entonces es bien importante esto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ser la sal de la tierra es una responsabilidad, un compromiso constante de vivir una vida consagrada, una vida que refleje la luz. Pero cuando es esa carga, ¿verdad? Especialmente cuando estamos viviendo esas cosas que nos rechazan, que no quieren nada del reino, tenemos que recordar que no estamos solos en esta asignación, ¿sí? Cuando somos dirigidos por Dios hay un impacto, ¿sí? Hay algo que está pasando, nuestro Señor está con nosotros, ¿sí? ¿Qué quiero decirte? Cuando somos dirigidos por Dios, hay un impacto mayor a lo que pudiéramos imaginar. Cada vez que uses la sal en tu mesa, y yo lo voy a hacer también, cada vez que use la sal en mi mesa, voy a recordar estas verdades y me voy a permitir y te pido que te permitas reflexionar cómo está tu relación con Dios y si tú estás siendo de impacto en el mundo. Y piensa, ¿cómo puedo ser un agente, o sea, un agente de cambio, un agente que decir un embajador del reino, un representante de Cristo aquí en la tierra, un agente que tiene el poder y tiene las herramientas y todo para obrar, para reproducir, para fructificar lo bueno, siendo sal? Y ser ese reflejo, ¿no? Ese reflejo de su amor y su gracia, como hablábamos ahorita. Cuando enfrentes desafíos, porque yo y tú vamos a enfrentar desafíos, porque Jesús nos da un mensaje sobre de eso. Cuando enfrentemos desafíos, tenemos que recordar que al igual que en los pactos sagrados, tu fe y tu propósito en Dios son inquebrantables. Vas a avanzar en lo que Dios quiere, aun cuando sea doloroso, porque está formando tu carácter, porque está obrando en cosas que uno no ve. Dios te ha llamado a ser la sal de la tierra, a ti y a mí. Y con ese llamado viene la responsabilidad de mantenernos firmes ante las corrientes de pensamientos, porque hay corrientes de pensamientos que llegan a nosotros y que buscan reemplazar la verdad de Dios con filosofías pasajeras y engañosas. Y tenemos que estar orando, Señor. Líbrame, Señor, de ser un apóstata, ¿sí? Líbrame, Señor, de llamar bueno a lo malo, de meter verdades con mentiras. Ayúdame, abre mis ojos. Entonces, el apóstol Pablo exhortó a los creyentes a no conformarse al sistema de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de su mente. Y eso lo podemos verificar en Romanos 12:2, ¿sí? La preservación no es una tarea pasiva, no, requiere intención y compromiso. Tengo la intención, tengo el compromiso, pero te va a llevar a actuar. En la cultura bíblica, la sal era considerada un recurso valioso. Pues no había refrigeradores y todo eso, imagínense. Entonces, pero aparte de todo eso, ¿no? En la cultura bíblica, la sal era considerada un recurso valioso precisamente porque tenía el poder de mantenerlo puro en su estado original.
En manera similar, Dios nos ha equipado con su palabra y su Espíritu Santo para que podamos tener vidas que reflejen su carácter y mantengamos su verdad intacta en un mundo que tiende a desvirtuarla. La palabra la tienden a desvirtuar, a acomodarla a lo que les conviene. ¿Y qué te quiero decir? Dios dice que la palabra es útil para corregir e instruir, ¿no? En segunda de Timoteo habla de eso, 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No es por los hombres, como muchos dicen, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y hay muchos que no quieren que los reprendas, que no quieren que los corrigen, que ellos quieren a su propio entendimiento como ellos quieren. Ellos quieren que les hable lo bonito de Dios, las bendiciones, todo lo bueno que va a venir, pero no quieren la parte de que tienen que corregir su alma, su conducta, ¿sí? La palabra de Dios es nuestra herramienta para preservar lo bueno, lo verdadero dentro de nosotros. Si no estamos en la palabra, es imposible ser sal. Si no estamos en una relación con Dios continua, es imposible ser sal. Lo verdadero y lo justo es lo que Dios quiere en nosotros, tanto en nuestras propias vidas como en las que nos rodean. Claro que sí, y tú y yo vamos a ser esa sal para sazonar a lo insípido, aquello que no tiene sentido en su vida, que va rumbo al precipicio. Entonces el llamado también viene con una advertencia. Jesús no solo afirmó que somos la sal de la tierra, sino que añadió, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Este mensaje es un mensaje directo, nos desafía a ti y a mí a examinarnos continuamente cómo está nuestra relación con Dios, nuestra efectividad como sus testigos. Y sus testigos quiere decir que hay un testimonio que me da autoridad de hablar porque lo vivo, un testimonio que ha cambiado mi vida, no tener la doble vida, sí, que muchos pueden estar teniendo. Y no es para juicio, es para para exhortación, ¿sí? La sal sin sabor no puede cumplir su propósito y de la misma manera un creyente que no vive en obediencia y santidad pierde su capacidad de influir positivamente en los demás. Si tú hablas de Dios, pero andas en las parrandas y todo esto, eso se permite, estás influenciando para más, pues van a seguir en la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos está hablando, la sal sin sabor no puede cumplir su propósito. Y de la misma manera, un creyente que no vive en obediencia y santidad pierde su capacidad de influir, ¿sí? Positivamente en los demás. En la Biblia encontramos ejemplos de aquellos que se desviaron del llamado y su propósito de Dios por no preservar en la verdad de Dios debido a la influencia del pecado en los sacerdotes de Israel. Vemos cómo su falta de integridad corrompió el pacto con Dios y eso lo vemos en Malaquías 2 del 7 al 8. Y dice así, el profeta declara, porque los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento de su boca. El pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Nosotros somos real sacerdocio, ya nos levantó Cristo como sus sacerdotes. ¿Y qué deben de ser? Guardar el conocimiento, lo que Dios nos está revelando de su palabra en nuestra boca. El pueblo, quiere decir que los que estén ahí alrededor nuestro van a buscar de nosotros, ¿sí? Porque nosotros tenemos el mensaje de Dios. Pero sigo adelante en el 8 dice, pero ustedes se han apartado del camino y con su enseñanza han hecho tropezar a muchos. Y eso es tremendo. Muchas veces con nuestros hechos, con nuestras enseñanzas de lo que nos ven hacer, hacemos tropezar a otros que son bebés espirituales. Cuando dejamos de vivir según los principios del Señor, no solo nos desviamos de nuestro llamado, fíjense bien, sino que también ponemos en peligro a quienes confían en nuestro testimonio. ¿Cuántas iglesias hemos visto que se dividen y se deshacen? ¿Por qué? Porque cayó la cabeza. O simplemente tú como liderazgo das mal testimonio, ofendes, humillas, haces cosas y se desbarata, se van personas heridas de la iglesia o de las familias diciéndote que tú eres el hijo de, que tú eres una hija, que eres, hablas por la boca todo lo que decimos de amar a Dios y a la hora de la situación adversa ahí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Nos desviamos. Entonces, la preservación espiritual también implica ser luz en tiempo de confusión.
En un mundo donde las éticas morales, porque estamos viéndolo, no es algo oculto, las éticas y morales están constantemente en disputa. Los creyentes somos llamados a ser una referencia confiable e inamovible. ¿Qué quiere decir? Que te tengan como una referencia, que pidas un consejo cuando esté la confusión y todo, porque habla tu testimonio, porque eres la sal de la tierra, porque tienes la relación, tienes el compromiso con Dios, tienes ese pacto de pureza, de cuidar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, irreprensibles. Los creyentes somos llamados a ser una referencia confiable. Y eso te lo digo en Proverbios 4:23, aquí lo asiento. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que examinarnos. No ignoremos que preservar la verdad y la santidad requiere de valentía, sí, porque no, esto no es para cobardes, porque estos desertan. La valentía que le tenemos que pedir al Espíritu Santo no es que nosotros la tengamos, porque dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El amor de Dios, estar en esa conexión con su amor, nos hace ser valientes y nos da ese poder, esa valentía, ese amor, ese dominio para resistir lo que el mundo quiere ofrecernos o seducirnos. El compromiso de ser la sal de la tierra puede llevarnos a enfrentar oposición, y claro que sí, eso ya lo sabemos, pero Dios en su palabra nos asegura que no estamos solos en esta misión. Y eso lo podemos ver en Juan 16:33. Dice así, en el mundo tendréis aflicción, pero no, pero confiad, y yo he vencido al mundo, perdón. ¿Qué te está hablando? En el mundo tendremos aflicciones, aflicción, pero confiad, la confianza va más allá de creer. Yo he vencido el mundo, entonces hay un proceso en de creer y confiar. Y confiar es cuando estás en el mero meollo de todo el huracán, de todo lo que está pasando, y decir, decido confiar, y confiar trae paz. Trae paz en medio de las circunstancias. Esta palabra nos fortalece para mantenernos firmes, firmes en nuestra fe, sabiendo que estamos respaldados por el poder de Dios. Pase lo que pase, Señor, dice que tú sabes de qué tenemos necesidad antes que pidamos, ¿verdad? Pero nos habla también que oremos por todo y no nos preocupemos por nada, porque tú sabes de qué tenemos necesidad y tú nos vas a dar lo que necesitamos. Vas a poner los recursos, vas a poner la creatividad en nuestra mente, vas a hacer lo que tienes que hacer para llevarnos a proveer todo lo que necesitas, porque es tu poder abriéndonos las puertas. En Apocalipsis, ¿sí? Permítame, me quiero ir un poquito antes. Perder el sabor espiritual, porque podemos pasar por ahí o hemos pasado por ahí, ¿verdad? Perder el sabor espiritual no ocurre de la noche a la mañana, es un resultado de una serie de pequeñas concesiones, ¿sí? De un alejamiento gradual de los principios bíblicos de Dios. Ay, no pasa nada, me invitaron a un bar. Ay, no pasa nada, voy allá. Son pequeñas concesiones que te vas dando cuando menos piensas, ya te alejaste de Dios. Dios nos aleja, nosotros nos alejamos. ¿Y qué empiezas? Empieza a perder el sabor, ya no estás cuidando tu corazón, ¿qué te permites? Ya al rato estás con otro vocabulario como en el Egipto, volver, es como volver al Egipto, ¿no? Y estás permitiendo que el enemigo venga con pequeñas zorras a hacer gran destrucción dentro de ti. Entonces, en Apocalipsis 2, 4, 5, capítulo 2, versículo 4, 5, el Señor advierte a la iglesia de Efeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabes una cosa? Nosotros no podemos ir para atrás. Si nosotros nos vemos igual que hace un año, quiere decir que hay un enfriamiento en ti, hay algo que está pasando. Porque los hijos de Dios tienen que ir en luz en luz. El mundo va a empeorar y eso es verdad porque es la palabra y la palabra es sí, amén, se va a cumplir. Pero los hijos de Dios tenemos que ir en ascenso, en luz, en revelación, en mayor pureza, en mayor cambio, en mayor servicio, en mayor todo para el reino de Dios, ¿sí? Para gloria de Él. Entonces, examinémonos. El enfriamiento empieza cuando dejamos de priorizar nuestra relación con Dios. Ay, ahora no tengo ganas de orar. Ay, eso, siempre la carne se va a oponer contra el espíritu y cuando tu carne no quiere, tú obliga a tu carne, porque la carne siempre va a estar en oposición. Pero si tú llenas a tu espíritu, tu carne se va a doblegar y va a tener menos voz en ti y va a tener mayor voz Dios en tu vida. Y dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y la voz de otros no escucha.
Entonces tenemos que tener mayor oído a la voz de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir? Podemos estarnos permitiendo que otras cosas ocupen el lugar que solo Él merece. El sabor está ligado a nuestra obediencia a Dios y a nuestra disposición de vivir según su palabra, ¿sí? Y a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. ¿Qué importa que ayunes y todo si tu corazón está lejos y nomás estás como en una dieta vana, pero no estás orando y no estás meditando en la palabra? De nada sirve el ayuno, eso es nada más una dieta. Entonces no quieres sacrificios, que tú vayas y te vayas hincada de aquí a allá si tu alma sigue igual conectada y no trabajas en ti. Nadie tiene culpa de lo que pasa afuera. Tú tienes la responsabilidad de tratar contigo de lo que los demás hagan, que a ti no te afecte, que tú seas una mujer que empiece cada día a ser sanada por la obra de Dios. Entonces, nuestras acciones externas, por más impresionante que sean, no pueden sustituir una vida de obediencia genuina, ¿sí? Cuando abandonamos la obediencia, nuestra vida pierde el poder transformador que viene de caminar en una comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, eso es algo hermoso, que es un proceso en todos los hijos. El Señor también nos habló de una vida de aparentar, ser fructífera, pero carece de sustancia espiritual. Y eso es algo tremendo porque se da mucho en las iglesias y eso lo verificamos en Mateo 7, 21, 23, que dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos recuerda el sabor espiritual, no puede ser simulado. Es el resultado de una fe viva, alimentada por una relación auténtica con Dios. Sin embargo, perder el sabor espiritual no es un estado irreversible. La gracia de Dios, el amor de Dios, abre sus brazos cuando vienen arrepentidos, ¿sí? Cuando está